Con la noticia desde Ecuador con la portada del diario El Universo, que hoy titula "La última decisión ya reflejada en las calles sobre el estado de excepción. Militares refuerzan control en las calles tras regir un nuevo estado de excepción. El primer mandatario decretó anteanoche el estado de excepción por 60 días tras los hechos delictivos registrados en varias partes del país. Mientras que el Consejo de Guayaquil alista una normativa para los bancos que estén en centros comerciales. Esta decisión, que se dio por los últimos sucesos violentos, particularmente en la Perla del Pacífico, esto en Guayaquil. Si bien iniciaron los controles y hoy El Universo refleja esto, lo que no dice es que a pesar de que se implementa esta medida en el país, aún sigue ocurriendo una situación bastante crítica. Al mismo día que salen los militares, ya se reportaron diferentes incidentes, robo a diferentes puntos comerciales, asimismo asaltos en la calle y una serie de situaciones que aún preocupa a la ciudadanía. Además, algo que se ha levantado también en medio de este escenario es la discusión de si la respuesta del presidente Guillermo Lasso de sacar los militares a las calles es una medida adoptada y que está en el marco de los derechos humanos. Es una nueva discusión que ciertos sectores, organizaciones de derechos humanos también ponen la atención en qué implica que los militares estén en las calles. Si bien el presidente Guillermo Lasso ha dicho que es una medida para contrarrestar la inseguridad, particularmente debido al narcotráfico, que también suscita un nuevo debate en el país, los colectivos de derechos humanos también velan por la seguridad de los y las ecuatorianas. En este sentido, también recientemente el presidente Guillermo Lasso tuvo un encuentro con el secretario del Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, donde se hablaron diferentes temas. Uno de ellos es la cooperación bilateral. En medio de la crisis política, en medio del pronunciamiento de la muerte cruzada y una serie de reclamos que hacen, y en medio de convocatorias de movilizaciones, llega esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos al Ecuador. Me voy ahora a otro tema, me voy hasta Bolivia con el diario El Pueblo, que hoy titula "La economía reporta cerca de 1 millón de nuevos empleos en 12 meses". Este es el informe del ministro Marcelo Montenegro, un total, amplio aquí, de 917.225 personas consiguieron trabajo, principalmente en los sectores de la industria de manufactura, comercio, construcción, el transporte y el almacenamiento, alojamiento y comidas. Y asimismo, en otros temas, el presidente pide a las Fuerzas Armadas defender la Constitución como símbolo de cambio. La ciudad de La Paz también, luego de las guerras del virreinato, el metrópoli y hoy centro del poder político del país, celebra sus 473 años de fundación por el capitán Alonso de Mendoza. Vamos ahora hasta la Argentina, nos vamos al sur de la región con Página 12, que hoy señala los precios on the rocks, haciendo alusión al congelamiento de los precios. Allí la particular portada común de Página 12, en esto haciendo también referencia a un supermercado y el congelamiento de precios. El gobierno congeló por 90 días el precio de casi 1.500 productos esenciales, tomando los valores vigentes al 1 de octubre. Explicó que la medida fue consensuada con la mayoría de los empresarios, pero que se hizo por resolución para no conceder privilegios a la minoría que se opone al acuerdo. Esto encabezado por Molinos Ríos de La Plata. Así las decisiones del gobierno en la Argentina. En otros temas también, el expresidente llegó a la Argentina, Mauricio Macri, y anticipó en Twitter que hoy no se presentará a la justicia para responder sobre el espionaje a familiares en ese momento del ARA de San Juan. Macri quiere un juez amigo. Parte de la carta que escribía en conjunto con sus abogados, que argumentaba que no se va a presentar, también enfatizaba que se estaría tratando de una persecución judicial, pese a los argumentos que hay justamente para abrir esta indagatoria. Seguimos, nos vamos ahora hasta Perú con el diario La República, que hoy hace énfasis
en esta noticia. El Congreso rompe el equilibrio de poderes. Aprueba por insistencia ley de interpretación auténtica de cuestión de confianza. ¿De qué se trata esto? Revisamos varias líneas. Con la nueva norma, que contó con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, el Ejecutivo no podrá apelar a la cuestión de confianza, entre otros temas, a reformas constitucionales o ante la censura de los ministros. El Legislativo obvió debatir el proyecto de reforma constitucional enviado por el Ejecutivo que aborda la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, tomando en cuenta como base un texto de consenso del Acuerdo Nacional. Y por último, juristas advierten que lo aprobado en el Congreso no es constitucional porque la Carta Magna no coloca ningún límite a las materias sobre las cuales pueden realizarse las solicitudes de cuestión de confianza. En otros temas también, el Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. El Premier Vázquez señala que lo aprobado pone en riesgo la democracia y que adoptarán las acciones para evitar el quiebre del Estado de Derecho. El ministro Torres también señala, el ministro Torres de Justicia, publicada la ley, se tiene que recurrir al TC. El Legislativo, al limitar la cuestión de confianza, ha infringido la Constitución. En otros temas, nos vamos ahora a otro continente, nos vamos a Reino Unido con la portada de Independent. Hoy una fotografía del primer ministro Boris Johnson que en medio de las diferentes críticas que ha recibido, particularmente por el desabastecimiento de combustible, también la situación de la pandemia, la intencionalidad del primer ministro de argumentar que todo está bien pese a las consecuencias del Brexit. Ha hablado recientemente, ya a días prácticamente de lo que se celebrará la cumbre climática, sobre el plan también de emisiones cero, muy ambicioso, y que además la oposición criticaba que cómo cubrirá este plan o cómo se adoptará este plan sin los fondos públicos necesarios. Hoy también Independent señala esta nueva noticia en relación a la pandemia de la COVID-19 y una vacuna nueva, la nueva Oxford, la titula así de Independent, que podrá justamente contrarrestar contra la variante Delta. Nos vamos a nuestra casa informativa Telesur, que hoy señala noticias en Colombia. Mueren 4 jóvenes en nueva masacre en Antioquia. Esto es en Colombia, la matanza es la número lamentablemente 77 que se registra en el país suramericano ya en lo que va de este año 2021. También Telesur hoy señala en su página web: atentado contra autobús militar en Siria deja 14 muertos. El ALBA TCP condena su pronunciado en torno al secuestro del diplomático Alex Saab, el diplomático venezolano, por parte de los Estados Unidos. Y también noticias en Latinoamérica y el Caribe. La CEPAL reconoce el rol del Estado en la recuperación post-pandemia. La agencia EF señala hoy noticias en Guatemala. Exmilitares guatemaltecos asaltaron el Congreso para pedir compensaciones. Allí la fotografía de estos hechos que recorrieron ayer. Al menos una decena de policías y 4 periodistas resultaron heridos durante estos disturbios que se registraron el martes en Guatemala, cuando cientos de militares retirados irrumpieron a la fuerza en el Congreso del país tras protagonizar una protesta. Ya se habían concentrado previamente en diferentes calles, corte de vías asimismo. Sin embargo, luego de 2 semanas, a no llegar a un acuerdo, han optado por tomarse y presentarse en el Congreso. RT, portal de noticias ruso, señala hoy: Pfizer usa su vacuna anti-COVID para silenciar a los gobiernos y maximizar las ganancias. Indicación, análisis de varios contratos de la empresa. France 24 señala hoy también noticias en Guatemala. Exmilitares tomaron el Congreso de Guatemala para exigir una compensación económica. Estados Unidos sanciona a 5 magistrados salvadoreños y la fiscal general de Guatemala. La vuelta al mundo, la situación de las mujeres en Afganistán, Marruecos y Guatemala. También pronunciamientos en torno a Ecuador, donde se ha declarado el estado de excepción, frenar la violencia y el narcotráfico. Así las noticias en el mundo. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos enseguida con más de Enclave Mediática.